pueden a lo mejor asistir a una reunión como esta. Y de verdad que estamos bendecidos porque podemos estar aquí como familia, ¿verdad? Alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, y contentos celebrando con ustedes el 7º aniversario de la Iglesia Casa de Oración La Piedad. ¿Cuántos están contentos? Amén. No se nota. A ver, ¿cuántos están contentos? Gracias a Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Ebenecer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y si no fuera por su gracia y su misericordia, de verdad es que no estaríamos aquí. Así que muchas gracias, Pastor Félix, por la invitación. Gracias, Sonia. Gracias, son amigos queridos, hermanos de milicia. Y bueno, también hemos conocido aquí a algunos otros pastores que están al frente de iglesias, no recuerdo sus nombres, pero Dios les bendiga. También qué bueno que están aquí. Todos los que están aquí, que son servidores, a ver, levanten su mano. Servidores de cualquiera de las iglesias que están aquí representadas, Dios les bendiga. Gracias a Dios también por sus vidas, porque si no fuera por todo ese excelente equipo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros en nuestra iglesia, no podríamos desarrollar la encomienda que Dios nos ha dado. Así que Dios les bendiga. Qué bueno que hayan tomado la mejor decisión. Es mejor estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Así que vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias te damos por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque le permites un año más de aniversario a esta congregación, Señor. Gracias por la vida del Pastor Félix, de Sonia, todo el equipo de servidores, Padre, que tú has levantado. Te damos muchas gracias. Gracias porque sabemos que si no fuera por ti, Señor, no estarían ellos aquí. Les has encomendado un trabajo muy hermoso, Señor, pero también que sabemos que es una gran responsabilidad. Sigue siendo tú en la vida de cada uno de ellos y de los pastores también que nos visitan. Sigue tú dirigiendo, y que podamos crecer todos juntos, Señor, como un cuerpo, que podamos seguir creciendo en estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Señor, hoy pongo mi vida en tus manos, pidiéndote, Padre, que seas tú el que hoy nos hable en este momento, Señor. Por favor, Padre, yo te pido que me des ese temor, ese denuedo para poder exponer tu palabra. Y también te pido por la vida de cada uno de los que están aquí, que ellos abran su corazón para recibir el mensaje que tú traes a cada uno de nosotros, Señor. Tú eres nuestro ejemplo a seguir, Jesús, en todo. Tú eres nuestro ejemplo y queremos parecernos más a ti, pero para eso hoy te decimos que necesitamos de tu auxilio y de tu gracia. Reconozco que necesito de ti, Señor. Ayúdame, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi tema es creciendo en el servicio. Nuestro ejemplo a seguir y nuestro máximo ejemplo en todo siempre va a ser Jesús, nuestro Maestro. Y vemos cómo Jesús desde pequeño, Él crecía de forma integral, cuerpo, alma y espíritu. Por eso dice su palabra que él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia. ¿Para quién? Para con Dios y para con los hombres. Jesús en todo su camino también Él fue un gran ejemplo en servicio. Él fue creciendo en estatura, sabiduría y gracia, y también Él fue creciendo como ejemplo de siervo. Él es el máximo ejemplo en cuanto al servicio. Él es nuestro maestro. Voy a introducir mi tema leyéndoles una anécdota. Una congregación no podía creer lo que su pastor estaba diciendo. Su pastor acababa de regresar de un seminario de líderes de un día y fue a compartir lo que él había aprendido. El título de su mensaje era ¿Cómo pude ser tan malo? Y su texto estaba basado en Hebreos 13:17. Yo se los leo, que dice: obedezcan a los que gobiernan sobre vosotros y sean sumisos. Este pastor dijo: he sido su pastor desde hace 3 años y he estado haciendo mal todo mi trabajo. He estado trabajando solamente para ustedes, pero eso va a cambiar. A partir de ahora, ustedes serán los servidores y yo seré el líder. Ese es el modelo bíblico. Funcionó para Moisés, Josué, David y Pablo y va a funcionar con nosotros.
Agregó diciendo: mi trabajo es ocupar el púlpito con la predicación y el trabajo de ustedes es llenar las bancas de gente. Mi trabajo es planear el programa de la iglesia y su trabajo es llevar a cabo mi plan. Somos un ejército y alguien tiene que ser el general. Dios ha hecho al pastor el general de ustedes. Bueno, este pastor usó equivocadamente la metáfora militar para decir a sus servidores lo que él deseaba que sucediera en su congregación. Así que después del servicio que tuvo en su iglesia, los servidores se fueron marchando como un ejército decidido a declararle la guerra a su pastor. ¿Qué sucedió durante los próximos meses? Fue contemplado por los ángeles y aplaudido por los demonios. Escuchen bien, en contraste a esta nefasta interpretación de lo que debe ser el liderazgo, aprenderemos de este otro pastor que dice que pasó esta situación. Dice así: por alguna razón, otro pastor estaba repentinamente despierto. Su primer pensamiento fue que el teléfono iba a sonar. Este pastor estaba orando y luego, por supuesto, el teléfono sonó. Era la esposa de uno de sus congregantes con la triste noticia de que su marido acababa de morir. El pastor llamó por teléfono a uno de sus consiervos servidores y les dijo: Nora acaba de llamar. Roberto murió de un ataque al corazón hace unos minutos y me voy con él. La esposa del pastor le dijo: mi vida, ¿quieres que vaya contigo? Y el pastor le dijo: no, los niños te necesitan aquí, pero tan pronto como te sea posible, reunir a todos los servidores para que preparen alimentos y hagan lo que puedan para ayudar a Nora, la viuda. Y por favor llama a Juan y cancela nuestra salida, nuestro almuerzo que teníamos planeado para hoy. Hay demasiadas cosas importantes que hacer, incluso hoy, que es mi día libre. Lo ocuparé para ayudar a esta mujer que quedó viuda. La esposa, aún medio dormida, en su mente oía la voz de su marido que le decía: yo sé que hoy es nuestro día de descanso, día de salir con los niños y que es el único día de la semana que tenemos libre. Pero por favor considera esto, querida, estamos aquí para servir. La gente recordará mucho más nuestras bondades y olvidará muy pronto mis sermones. ¿Qué es lo que enseña esta historia? Pues nos enseña realmente la naturaleza del ministerio. Cualquiera que sea tu ministerio, la naturaleza del ministerio es servicio. Incluye, por supuesto, a la familia por completo, aunque todos sabemos que tiene su tiempo para que sea perfecto. Incluso podemos ver las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 22, versículo 27. Lucas capítulo 22, versículo 27. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros ¿como quién? ¿Como el quién? Como el que sirve. Pero ¿qué pasó con este pastor? ¿Qué pasó con estos dos pastores? El primero fue expuesto a un seminario de alto poder que tenía una teología 100% diabólica. Nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. Porque cuando un servidor está lleno del Espíritu Santo, entendemos que estamos hechos y llamados ¿para qué? Para servir a otros, no para que otros nos sirvan a nosotros. Realmente este pastor, el primero, había sido expuesto a una filosofía de una gran dictadura y egocentrismo. Y aquí debemos de tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado cuál es nuestra motivación.
Todos los que estamos sirviendo, ¿por qué estamos sirviendo? Y realmente crecer en el servicio, pero no en crecer en cuanto a lo que estamos haciendo, sino la motivación con lo que estamos haciendo. ¿Por qué predicas? ¿Por qué limpias los baños? ¿Por qué das clases en la iglesia infantil? ¿Porque quieres que conozcan a Cristo o porque quieres que sean aplaudidos los dones que el Señor te ha dado? Nadie debe de estar ministrando si no están dispuestos a hacer lo que Jesús hizo. ¿Y qué fue lo que Jesús hizo? Ponerse la toalla y convertirse en un siervo. ¿Cuántos servidores hay aquí? Levanten la mano. La mayoría. Pues cada uno de los que estamos aquí, nuestro ejemplo es Jesús, y la única manera de llevar un servicio y crecer en el servicio no es creciendo solo en el conocimiento, sino realmente teniendo un corazón de siervo, haciéndonos siervos. Alguien dijo: así como no es lógico que un león lleve a pastar a las ovejas, tampoco es seguro ser gobernados por un tirano que es manejado por sus propias pasiones. Y me refiero a cualquiera que ocupe un lugar de servicio en la iglesia, porque a veces escuchamos estas enseñanzas y luego pensamos en los pastores o en el liderazgo, pero es cualquiera que esté sirviendo en la iglesia. La palabra ministro viene del latín, que significa subordinado, sirviente, ayudante o asistente. ¿Cuántos sirvientes hay aquí? Dicen, no, soy líder, pero no soy sirviente. Todos somos sirvientes. Y la verdad es que en nuestra vida y en nuestro día a día, todos servimos. Decía ayer el pastor Félix, el servicio no empieza aquí en la iglesia, el servicio empieza en la casa. Todos servimos y debemos de modelarle ese ejemplo a nuestros hijos, que el servicio debe de empezar en la casa. Jesús, nuestro hermano mayor, es nuestro ejemplo de servicio. Los romanos utilizaban estos términos para referirse a un sirviente de la casa, a un sirviente de los dioses en el templo o a un funcionario público. Había por lo menos 60 millones de esclavos en el Imperio Romano, y los esclavos eran considerados no como personas. Los esclavos eran considerados como un mueble, como un objeto, como una mercancía que les servía para vender, o simplemente eran considerados como un objeto para ser usados. ¿Saben una cosa? En muchas iglesias la gente no quiere servir por eso, porque vienen de un liderazgo donde no los ven como personas, como almas, como servidores, sino los ven como objetos. Y por eso dicen, yo no quiero involucrarme en la iglesia, en el servicio, porque fueron maltratados, porque no fueron tratados como personas, sino fueron tratados como cosas. Y debemos de aprender de esto. ¿Para qué? Para que nosotros que estamos sirviendo en la iglesia, y sobre todo los que tienen un liderazgo, que realmente le pidan a Dios que les ayude a crecer en el servicio, a crecer en el amor, lo que nos hablaban los pastores anteriores, para que podamos ser llenos del amor de Dios y poder servir como Dios nos manda, en amor y en misericordia. Y eso no quiere decir que en todos lados pasa esto, pero debemos nosotros de enseñarle aún a los servidores, los pastores que están al frente de la iglesia, el liderazgo debe de enseñarle a los servidores que son valiosos tanto como siervos, como personas y como almas. Y cuando los servidores se sienten amados, cuidados, y ven que sus pastores y sus líderes realmente les dan el valor que tienen en Cristo, el corazón de los servidores cambia. Yo recuerdo que una vez llegó a la iglesia una hermana que me dijo, yo no quiero servir, vengo a presentarme con usted, vengo de una iglesia donde estuve sirviendo durante 10 años, quiero que sepa que yo ahí tenía temor hasta de hablar, porque la esposa del pastor
mire, de todo se burlaba. Veníamos y le hacíamos una pregunta y decía, a estas alturas sí estás igual de ignorante. Necesitas estudiar, aprende a hablar, aprende a vestirte, aprende, dice, todo el tiempo nos humillaba. Estábamos en pleno servicio y me decía, oye, ¿qué crees? Se me olvidó que no le dejé comida a mis pajaritos. Te doy las llaves de mi casa, ve, dale de comer a los pajaritos, limpias la popó de los perros y te regresas. Eso no es un siervo de Dios que está cuidando a los siervos que Dios ha traído. Eso es un egocentrismo y ese es un enseñoreamiento. Y esta mujer venía con mucho temor a la iglesia. Yo le dije, no te preocupes, siéntate, escucha la palabra de Dios. Yo vi que era una oveja que venía lastimada, una oveja que lo que necesitaba era ser vendada, sanada y ministrado en su corazón, y después de su tiempo el Señor la iba a llamar al servicio, pero primero ella tenía que ser ayudada. Y estuvo así, sentadita. Yo les puedo decir, al día de hoy, del grupo de mujeres, es en una de las que más puedo yo descansar. Es una mujer diligente, sabia, prudente, dócil, obediente, amorosa. Y me ve y me abraza y me dice, Pau, gracias, porque he encontrado mi identidad y mi valor en Cristo. ¿Sí? Debemos de tener mucho cuidado, hermanos, y cuidar realmente a las ovejas y hacerles saber que lo que nos interesa más que lo que su labor, que aunque la labor que hacen es hermosa, es su corazón. Porque el Señor no nos va a pedir cuentas de cuántos servidores tienes, sino de las almas que Él te puso y qué hiciste tú con ellas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado para no hacerlos sentir como los esclavos eran hechos, como los hacían sentir en ese tiempo, sino que ellos sepan que son valiosos como siervos, como servidores de Dios. Ser un siervo era algo degradante para los romanos, pero Jesús cambió todo ese concepto con su propia vida y su muerte, gracias a Dios. Jesús le dio un giro a la sociedad, demostrando que el corazón de un siervo es el corazón más feliz y el corazón más libre de todos. ¿Cuántos siervos que están aquí dicen, yo cuando sirvo lo hago con una libertad, con una alegría y con un gozo? Levanten su mano. Ahora, ¿cuántos dicen, yo lo hago con una queja y una tristeza? No levanten la mano. Hay que examinar por qué es tu queja y la tristeza. Porque a veces no es porque te tratan mal tus líderes, es porque en tu corazón hay desobediencia, es porque en tu corazón hay orgullo, es porque te cuesta trabajo ser moldeado a través de la palabra de Dios, a través de tus pastores o a través del liderazgo, y estamos en una queja constante. Pero realmente nuestro ejemplo es Jesús, y Jesús se llenaba de gozo y de felicidad, y Él vivía para hacer la voluntad de su Padre, y para Él no era carga. Él fue a la cruz y lo hizo con gozo y lo hizo feliz, porque Él sabía que estaba haciendo la voluntad de su Padre y que Él había venido a servirnos a nosotros, a morir en el lugar de nosotros. Y Él nunca lo hizo con queja, Él lo hizo con un corazón lleno de agradecimiento. Realmente el ser siervo es una bendición de Dios. El poder nosotros servir a Dios es un privilegio, pero también debemos de saber que es una gran responsabilidad. Vamos a ver algunas palabras que se usan para siervo en el Nuevo Testamento y que se aplican al ministerio cristiano. Por ejemplo, la palabra griega oketes se usa para el siervo de los hogares. La palabra doulos se usa para esclavo. La palabra uperetes se usa para los rangos menores de siervo o el subordinado. La palabra diáconos se usa para el siervo, el encargado o ministro. Pablo, ese hombre también que era un siervo de Dios,
un siervo en el cual tenemos un gran ejemplo, que era un hombre como tú y como yo, que era un hombre de carne y hueso. Era un hombre que se sentía feliz y privilegiado por ser un siervo de Dios. Y él no se avergonzaba por llamarse a sí mismo doulos, que era el esclavo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen, yo soy ese doulos, el esclavo de Jesucristo? Romanos capítulo 1, versículo 1 dice así. Romanos 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Notemos aquí que el apóstol Pablo, antes de ser enviado, más bien antes de ser apóstol, él fue enviado. Él ejerció el rango de esclavo. Así que Dios no podía considerar a Pablo como uno de sus enviados sin antes ver en él un corazón de ser un esclavo de Cristo. Y sin duda, Dios quiere hacer lo mismo con ustedes y conmigo. Dios tiene planes para muchos de ustedes, de darles ciertas responsabilidades, quizás responsabilidades más grandes, pero ¿saben una cosa? Antes de darles esas responsabilidades, Dios los va a probar, o Dios ya los está probando. ¿En dónde? En el rango de esclavos, de Cristo, por supuesto, no de los hombres. Y ahí es donde muchos, ¿qué creen? Salen reprobados. Porque quieren ser apóstoles, porque quieren ser profetas, porque quieren ser pastores, porque quieren ser maestros y evangelistas, pero no quieren lavar baños, pero no quieren servir las mesas, pero no quieren dar clases con los niños, pero no quieren dirigir la alabanza con los pequeños, o no se quieren poner un disfraz para dar una clase con los niños. Ay, no, ¿cómo? Si Dios me llamó a ser apóstol. No, eso no es para mí. Pues el apóstol Pablo, el primero, fue probado. Y debemos de tener mucho cuidado. Decía la pastora Vicky, aguas con delegar responsabilidades a las personas que no tienen un corazón de siervo, porque te echas encima un alacrán. Y es cierto, es verdad. Tengamos mucho cuidado. El que en lo poco es fiel, en lo mucho se le pondrá. Todos aquellos que dicen, yo no nací para lavar trastes, tampoco nacieron para predicar. Porque debemos de estar preparados para toda buena obra. Ah, no, es que yo soy varón, ¿cómo voy a lavar los trastes? ¿Y qué tiene de malo? O sea, si hay un servicio en la iglesia y hacemos equipos donde están hombres y mujeres lavando los trastes, no tiene nada de malo. Pero necesitamos trabajar en un corazón de siervos para poder crecer en el servicio. Segunda Corintios capítulo 4, versículo 5 dice así: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Cristo era el centro del servicio de Pablo. ¿Cuál es el centro de tu servicio? ¿Cristo? ¿Tu pastor? ¿Tu líder? ¿Que te vean? ¿Cuál es el centro? ¿Qué es lo que te preocupa en tu servicio? Glorificar el nombre de Dios, que el nombre de Dios sea exaltado a través de lo que tú estás haciendo, o que tú seas exaltado. Nosotros nunca debemos de tratar de ser el centro de atención en la congregación, ni en la casa, ni en ningún lado. No caigamos en ese pecado de autorrecomendarnos. ¿Han oído? Esas personas que dicen, uy, no, tengo unos temas buenísimos, invítame a predicar a tu iglesia, te convengo. O sea, oye, no, el que tienes ahí tocando en la batería, toca bien. Uy, pero si me escucharas a mí, no, yo estudié en el conservatorio. No, me deberías de escuchar a mí. O sea,
yo doy mejor las clases que la maestra. Oye, Sonia, ¿cómo pudiste poner a esa maestra? Yo soy pedagoga, tengo 3 especialidades y pones una maestra que apenas si sabe hablar. Ponme a mí, yo lo voy a hacer mejor. Aguas, eso es puro egocentrismo. Si hacemos eso, ¿sabes qué? Nos estamos alejando del propósito del servicio, que es agradar a Cristo y no a nosotros mismos. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor, o sea, la aprobación y la aceptación de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, o sea, deleitar o ser agradable a los hermanitos. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vemos cómo Pablo está haciendo una clara diferencia entre un fariseo que ejercía su servicio para deleitar ¿a quién? A la gente. Y el servicio no consiste en eso, sino todo lo contrario. El servicio consiste en deleitar, ¿sabes a quién? A Cristo. Ponte a pensar, tú solito, hazte una autoevaluación ahorita y dile, Señor, ¿realmente te deleita el servicio que te estoy entregando? ¿Realmente te agrada? Porque tú conoces mi corazón, tú conoces la motivación, tú conoces mis pensamientos. Porque ¿sabes qué? A lo mejor a todos les encanta tu servicio, pero a lo mejor delante de Dios apesta, porque estás en pecado. Y nadie lo sabe, pero tú sí lo sabes. ¿Cómo estamos realmente sirviendo a Dios? ¿Realmente Él se deleita en lo que estamos haciendo? Pablo lo que buscaba era el favor de Dios, la aceptación de Dios. Pero los fariseos buscaban el favor de los hombres. ¿Y tú de quién buscas la aceptación? ¿De quién estás esperando el aplauso? ¿De los hombres aquí en la tierra o que le saques una sonrisa a nuestro Señor y que diga, me agrada lo que haces? Ahí en ese lugarcito donde nadie te ve. Sabemos que hay ministerios que son muy vistosos, están a la vista de todos, y hay ministerios donde nadie los ve. El grupo de intercesión, los que están lavando los baños, los maestros también están ahí en sus salones y nadie los ve, pero ahí están. ¿Y qué es lo que Dios hace o qué sentirá el Señor cuando tú le estás dando tu servicio? Yo recuerdo desde que mi esposo empezó en el pastorado, los domingos, entre semana, cuando teníamos servicio, siempre en la noche orábamos juntos y mi esposo decía, Señor, ¿te gusta lo que hicimos? Señor, ¿te agrada lo que hicimos? Nosotros a veces manejábamos el si estuvo bien la predicación por los aplausos, porque la gente se paraba y gritaba. Y decía mi esposo, oye Pau, ¿cómo estuvo la predicación? Muy bien, ¿no viste cómo la gente aplaudió? ¿No viste cómo la gente se paraba? Y muchas veces en eso medíamos el servicio por la gente que iba. Entonces, entre más gente decíamos, no, pues vamos bien. Pero dentro de nosotros siempre había algo porque todo el tiempo orábamos. Y decíamos, Señor, ¿te agradó lo que hicimos? Señor, ¿te gusta lo que hicimos? Hasta que llegó un momento donde mi esposo bajaba siempre de predicar y él decía, ¿sabes una cosa? Me siento seco. Y yo le decía, ¿pero cómo? La enseñanza estuvo muy bien. Mira la gente y me decía, Pau, me siento seco. No estuvo bien la enseñanza. Y ahí fue donde Dios empezó a tratar con nosotros y fue cuando Dios le habló a mi esposo y le dijo, lo que tú estás haciendo no me gusta. Y si sigues así, tú y toda la gente que tienes en la iglesia se van a ir al infierno. Predica mi palabra. ¡Wow!
pero si teníamos la aceptación de los hombres, pero si teníamos el aplauso y la felicitación de los hombres, sí, pero a Dios no le agradaba lo que estábamos haciendo. Y a Dios en su gracia y en su misericordia, Él habló a la vida de mi esposo. Y saben, después de que empezamos a hacer ese cambio, la gente se iba, a la gente no le agradaba, la congregación se fue vaciando y todos los domingos iban y decían: ya nos vamos porque aquí todo cambió, aquí ya nada es igual, aquí ya pagaron al Espíritu Santo, cuando yo creo que realmente en ese momento era cuando el Espíritu Santo se estaba moviendo y cuando realmente era el Espíritu Santo el que estaba dirigiendo y cuando realmente era Dios el que nos estaba encaminando. Pero a la gente no le empezó a gustar, porque la gente empezó a ser confrontada con su pecado, con su manera de vivir, con su manera de vestir, con su manera de hablar, con su manera de servir, y a la gente ya no le gustó. Y mi esposo ahí dijo: así me quede con un congregante, no me importa, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, porque ahora yo no quiero ser ya siervo de los hombres, sino quiero ser un siervo de Jesucristo. Y todo cambió, y ese aplauso es para el Señor. Hermanos, necesitamos realmente hacer lo que glorifica a Dios y lo que Dios realmente quiere que hagamos. Dejemos de estar buscando el favor de los hombres, sino que realmente estemos buscando agradar a Dios. A veces pasa que cuando mi esposo sale de viaje, como ahorita, que ha estado faltando a la iglesia porque se enfermó, de hecho todavía no está muy bien, estamos en un proceso, pero ha faltado porque se enfermó, después vino una salida, regresó y hoy estamos aquí con ustedes. ¿Y saben una cosa? A veces cuando la gente ve que el pastor no va, tampoco van ellos. Digo, ¿están buscando el favor de Dios o el de los hombres? ¿Le sirven a Dios o le sirven a un hombre? ¿Buscan la palabra de Dios o están buscando a un hombre? ¿Le son más fieles al hombre que a Dios? ¿Cómo? No han entendido que es a Cristo a quien le servimos y que es la aprobación de Él la que necesitamos. Así que ahí se los dejo de tarea: cuando no vean a sus pastores, no falten, no sean idólatras. Vayan a la iglesia porque no está el pastor, pero ahí está el pastor de los pastores. Amén. Así que dejen de faltar cuando el pastor no está, o los servidores. No va a estar el pastor, pues yo no estoy. Es cuando más deben de estar servidores, es cuando más deben de estar los diáconos, los ancianos de la iglesia. El pastor no está, pero están ustedes, y díganle: Señor, dame ojos para ver y oídos para oír, porque el pastor no está, pero aquí estamos nosotros, y todos somos un cuerpo en Cristo, y todos estamos cubriendo la obra, y todos estamos para servirnos y ayudarnos. Pero esto es cuando entendemos que le estamos sirviendo a Dios y que queremos crecer en el servicio. Vemos cómo el apóstol Pablo con frecuencia se llamaba diáconos, que esto significa el servidor de mesas. Es muy dado que a la gente le gusta que les digan líderes, pero que no les digan servidores de mesas. O oyen la palabra diácono y dicen: ay, sí, yo soy diácono. Y cuando le dicen: pero el diácono es el que sirve las mesas. Yo pensé que el diácono era el segundo del pastor o el copastor. No, el diácono es el que sirve las mesas. A muchos les gusta ser el que mueve la varita, el que dirige la orquesta, pero no les gusta recibir indicaciones. Les gusta mandar, pero no les gusta que les digan qué tienen que hacer. Les gusta dirigir, pero no les gusta ser dirigidos. No les gusta cuando los dicen: hoy vas a ponerte bajo la autoridad de fulanito o de fulanita. No, yo con usted, pastor, pero con otros no me mande. No, a mí me mandó el Señor a servir al lado de usted, pero con los demás no. Pero Pablo decía: yo soy un diácono, yo soy un servidor de mesas. En la iglesia teníamos un diácono, o tenemos un diácono que le encanta orar, le gusta predicar, dar consejería, dar discipulados, y luego está ahí dispuesto. Pero una vez, así como ustedes se reunieron, nosotros luego cuando hacemos los congresos,
hacemos una reunión con los pastores que van y hacemos una comida. Entonces a los diáconos, que él es un diácono, les toca organizar y les toca poner las mesas y a ellos les toca levantar toda la vajilla, lavar los trastes. Ah, no, pues el Señor dijo, a mí no me ponga eso, pastor. Hago lo que quiera, pero a mí no me ponga a lavar los trastes. Y la pastora Vicky esa vez lo vio y nosotros no le dijimos nada a ella y lo estuvo observando. Y al final él pasó a ministrarse con ella y le decía, es que ¿sabe qué, pastora? Yo tengo en mi corazón que aquí el pastor ya no me quiere poner a enseñar, ya no me quiere poner en los discipulados, pero fíjese que en tal iglesia me están invitando y también acá, porque otros sí valoran lo que Dios ha puesto en mí, pero el pastor Daniel ya no me hace caso. ¿Y saben qué le dijo la pastora Vicky? Te voy a decir lo que vi en ti, que estabas parado organizando todo, pero nunca fuiste para levantar un plato. Te falta tener corazón de siervo y te falta ponerte bajo la autoridad de tu pastor y te falta ser humilde. Es evidente el don que Dios te ha dado para la enseñanza, para ministrar y para todo lo que tú me has dicho. Sí, es evidente, pero te falta tener corazón de siervo y los de allá afuera no te ven, pero tu pastor sí te ve. Y ¿saben? Mi esposo lo tuvo esta persona bastante tiempo cesada de todos esos privilegios de predicar y de estar discipulando. ¿Saben por qué? Porque él necesitaba aprender a tener un corazón de siervo, a crecer en lo que es realmente el servicio. Y él le ha dado respuestas a Dios y ha cambiado su corazón. Y sé que le ha costado porque lo hemos visto. ¿Saben por qué? Porque en la obediencia debe de haber humillación. En el servicio debemos de tener un corazón humilde y reconocer que estamos para servir a todas las necesidades de los demás, la que sea. Y él ha ido cambiando y se le ha ido delegando y se le ha ido delegando. Y el Señor se mueve de una manera muy bonita, pero ahora yo veo que él ya tiene ese corazón de siervo. ¿Cómo está tu corazón? O también eres de los que dice, eso no se me da. Yo quiero que me sirvan. Qué triste, qué fea es esa actitud. Ahí es donde uno se da cuenta que no están preparados para responsabilidades mayores. Así que no mejores, todos los servicios son igual de importantes, pero sí hay responsabilidades mayores. No es la misma responsabilidad que tiene el pastor Félix, a la responsabilidad que tiene el líder de alabanza, a la responsabilidad que tienen los maestros, es completamente diferente. Y no es lo mismo la responsabilidad que tiene el líder de alabanza al que está tocando la batería. Es completamente diferente la responsabilidad. 1 Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. La palabra diácono significa asistente. ¿De quién somos asistentes? De Dios. Pero ojo, somos asistentes de Dios, pero estamos bajo la autoridad de los pastores. Yo soy asistente de Dios, pero yo estoy bajo la autoridad de mi pastor. Mi pastor es Daniel Rubalcaba. Él es mi esposo. El pastor de la iglesia es él, no soy yo. Yo soy una ayuda, yo le ayudo a él en la iglesia, pero el pastor y la responsabilidad es él. Y yo soy ayuda de él en el ministerio. Todos los que estamos aquí, todos los que servimos, somos asistentes de Dios, pero estamos bajo la autoridad de los pastores. Aquí, ¿quién es? El pastor Félix y Sonia. Y los que acaban de ministrar están bajo la autoridad de sus pastores. Y así cada quien en su iglesia donde están bajo la autoridad de sus pastores.
Y cuando ustedes se desarrollan bajo la autoridad de sus pastores, en el servicio que ustedes estén haciendo, ¿saben qué están haciendo? Están sirviendo a Cristo a través de sus pastores, porque ellos a su vez también asisten a Cristo. ¿Sí se entendió? Somos una extensión. Los pastores asisten a Cristo. Él es el pastor de ellos. Es que el pastor Félix, ¿a quién le da cuentas? A Dios. Y al pastor Chuy Olivares, porque nosotros tenemos pastores. El pastor Chuy Olivares, los pastores asociados, y estamos bajo esa autoridad. Y el pastor Chuy Olivares, ¿a quién le da cuentas? Pues a Dios, que es el pastor de los pastores. Y así es una extensión. Entonces nosotros somos asistentes de Dios, sí, pero ayudándole a nuestros pastores a hacer la encomienda que Dios les dio. Estamos asistiendo a Cristo. Por eso es que la iglesia es considerada como un cuerpo donde nos complementamos mutuamente. Así que no existen los servidores independientes o llaneros solitarios, porque somos un organismo formados, ¿por qué? Por diferentes órganos donde todos nos necesitamos. Dile al que está junto de ti, ¿ya oíste? No hay llaneros solitarios. Digo, por si las dudas. Dicen, es que yo sirvo mejor solito. No, a mí que no me digan cómo lo voy a hacer, porque a mí, miren, viene directo el soplo del Espíritu Santo y me dice cómo. ¿Y las autoridades que Dios te ha puesto? No, nada de que somos llaneros solitarios, todos nos necesitamos. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6. Dice así, el cual asimismo nos hizo ministros competentes. Quiere decir que calificados de un nuevo pacto, no de letra, esto es, no de obras. No somos calificados por lo que hacemos. Dice, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, sino del Espíritu. O sea, es por su gracia. Es pura gracia. Los que servimos somos calificados por el servicio. Los que estamos sirviendo no somos calificados por el servicio en sí o por lo bien que lo hacemos nosotros, sino nuestro servicio es calificado porque estamos en una identificación con Cristo y porque es por su gracia y por su misericordia que podemos desarrollar aquello que nos piden. No es en nosotros o en nuestra capacidad, sino es pura gracia, hermanos. Y que nunca se nos olvide. Oye, es que eres de las maestras que dan la mejor clase. Pura gracia. Oye, qué bien cantas. Pura gracia. Oye, qué bien aconsejas. Pura gracia. Oye, qué bien predicas. Pura gracia. No es otra cosa más que por su gracia. Amén. 2 Corintios capítulo 6, versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Esta palabra es diáconos. En mucha paciencia. Paciencia quiere decir aquí perseverancia. En tribulaciones, en necesidad, en angustias. Pablo y sus colaboradores, sus siervos, y él siendo un siervo, enfrentaron muchas pruebas. Sin embargo, dice que ellos tuvieron mucha paciencia aún en medio de sus problemas. Tuvieron mucha perseverancia. ¿Cuántos tienen problemas? Todos. Yo creo que no hay una persona que diga, yo no tengo problemas. Y yo creo que algunos pasan por situaciones más difíciles que otros. En la iglesia tenemos una hermana que su hijo está en la cárcel, ya lleva más de un año.
Ella dice y el hijo dice que es inocente y miren, lo hacen largo y largo y largo y no sale el muchacho y no sale de la cárcel. Deberían de ver a esta hermana todos los domingos en su servicio. Ella es Ujier, una sonrisa en su cara. Quien la ve ni se imagina lo que está pasando. Me dice que fue a ver a su hijo. En una semana el chico bajó 10 kilos, le habían tumbado 3 dientes, cuando lo sacaron a la luz el muchacho se comportaba como si estuviera loco, empezaba a gritar y decía, ya no me golpeen. Dice, yo cuando vi a su hermana Pau el corazón se me desmoronaba al ver la situación tan triste que está pasando mi hijo. Pero ustedes la ven el domingo y está llena de la gracia de Dios. Ella no trae un semblante hasta el suelo, ni llora con cada uno de los hermanos. Al contrario, les da a todos palabras de esperanza. Anda aconsejando, los anda animando, manda mensajes. Estoy orando por usted. Estamos en un grupo donde cada quien sube sus necesidades y es la primera en decir, hermanita, estoy orando por ti. Hermanita, cuenta con mis oraciones. Cuando otros dirían, yo estoy para que oren por mí y que oren por mi hijo. Estar de Ujier, donde tengo que tener la mejor sonrisa y darle a todos una bienvenida cálida. No, yo estoy para que me abracen a mí. Pero es que ella no está viendo su necesidad. Y ella en todas las tribulaciones que está pasando, en medio de su angustia, en medio de su necesidad, ella es una mujer que está perseverando. Dile al que está junto de ti, perseveremos. ¿Saben? Es muy triste ver cómo en la iglesia muchos empiezan bien, pero se desinflan con cualquier pruebita, con cualquier prueba. Es que mi hijo no se quedó en la prepa. Ay, Dios tiene algo contra de mí, ya no quiero servir. Y estamos viendo a la hermana que en hora de la pandemia murió el esposo. Murieron 2 hijos, murieron sus padres y la ven sirviendo en la iglesia con un gozo y una alegría, no porque no les haya dolido, no porque no sienta dolor, sino porque ella dice, en medio de esto yo voy a perseverar, así como el apóstol Pablo perseveraba en medio de las situaciones difíciles. En la cárcel, él fue perseguido, fue golpeado. ¿A cuántos de aquí los han metido a la cárcel por servir en su iglesia? ¿O a cuántos de aquí los han golpeado por andar predicando el evangelio? Levanten la mano. Ni uno. Entonces, ¿por qué se desinflan por cualquier cosita? Ay, no, ya no voy a servir. Es que me quedé sin trabajo. Ay, no, ya no voy a servir porque tengo migraña. Y a la hermana que le detectaron cáncer, la vemos sirviendo. Todos los días que tiene su llamado a su servicio, llega con felicidad, llega con alegría y dice, mira hermana Pao, mientras el Señor me dé la fuerza, cuente conmigo. Y a veces yo le digo, así hay una hermana en la iglesia y le digo, oye, mira, si quieres ahorita tómate un tiempo porque sé que estás yendo a tus quimios, estás yendo a las radiaciones. Y me dice, pero me siento bien, pero no tengo vómitos, pero no me he soltado del estómago como dicen que debería de estar. Me dijo, y si estoy bien, es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Usted cree que no voy a venir con ese corazón lleno de alegría y de gozo y decirle, Señor, aquí estoy para servirte? Así que perseveremos, hermanos. Ya nada de que voy a dejar el servicio porque tengo muchos problemas en mi casa, es que mi esposo no me deja de servir, no me deja servir, es que la iglesia me queda muy lejos, aquí a 15 minutos. Quiero decirles que en la iglesia tenemos servidores que hacen 2 horas de camino en transporte público y llegan a dar sus clases, el servicio empieza a las 8, ellos ya están ahí a las 7 de la mañana. Y bañaditos y arregladitos y gozosos y contentos. Pero no me digan que aquí en La Piedad con 15 minutos y dicen, ay, ¿cómo va a llegar media hora? Hermana Sonia, ¿cómo es posible que me citas 1 hora antes y estoy a 15 minutos de lejísimos? No, hermanos, no. Es que tengo que estar muy temprano. Ay, no me digas que te tengo que entregar reportes.
No, pídeme todo menos los reportes. El que en lo poco es fiel, en lo mucho se le pondrá. ¿Piden reportes? Bueno, no sé por qué allá sí. Y si no, van a decir que ya les venimos a dar una mala enseñanza. Bueno, entonces yo ya no les di la idea y ellos ya la tenían. Bueno, quiero que sepan que ahí en la iglesia trabajo con los matrimonios y se les piden sus reportes de lectura. Al principio leímos la Biblia en un año y lo que íbamos leyendo tenían que hacer sus devocionales y aplicar lo que Dios les había hablado. Y había un matrimonio que no lo hacía y son líderes y no lo hacía y no lo hacía y no lo hacía. Y un día le dije, ¿saben una cosa? Necesitan entregar. Y ellos me dijeron, ¿qué? ¿Usted cree que porque no entrego no soy espiritual? Y le dije, no, tu respuesta me dice lo espiritual que eres. Eso yo lo pensé. Hermanos, no se trata de medir la espiritualidad. Se trata de que seamos diligentes y que seamos obedientes. ¿Cómo es posible que estamos sirviendo o dando clases con los niños y no tienen tiempo para leer la Biblia o no tienen tiempo para hacer su aplicación? Eso es imposible. Pero dice, no, mejor dejo de servir. Ellos dejaron de servir, prefirieron. Y en una iglesia en China, en otro lado, no les voy a decir en dónde, me decían los pastores, Pao, se fueron 5 familias de la iglesia y todos eran servidores cuando empezamos a pedir el reporte de lectura. ¡Wow! El que en lo poco es fiel, en lo mucho se le pondrá. Entonces, nada de que como no quiero entregar reportes, no voy a servir porque no estoy dispuesto a hacer los resúmenes de las predicaciones o simplemente porque no estoy de acuerdo con el reglamento. Es que me piden que venga con color fucsia y dicen, pero a mí el fucsia no me queda. Bueno, hay tantos pretextos que a veces buscan para no servir. Pero ahí es cuando decimos, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Si hay un reglamento es porque tenemos un Dios que es un Dios de orden. Y necesitamos ser ordenados en el servicio. Así que es impresionante ver la indisposición de mucha gente que no es nada perseverante. Es todo lo contrario. La gente es así porque no se da cuenta que ser un siervo es un regalo de Dios y un gran privilegio, pero también es un gran compromiso. Es un regalo otorgado a través de Cristo. Escúchenme bien, hermanos. Si Cristo no hubiera sido siervo, jamás nosotros lo hubiéramos podido hacer. Pero Él se hizo siervo. Efesios 3:7, y voy terminando. Del cual yo fui hecho ministro, diácono, esto es, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Colosenses 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin movernos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Aquí vemos la palabra firmes. Esto es constantes, no sujetos a cambios de comportamiento. Ningún servidor genuino pierde su constancia ni tiene cambios en su comportamiento. El siervo nunca deja de ser siervo. Somos siervos aquí, en la casa, en la escuela, en el trabajo y donde quiera que vayamos. ¿Podemos tener desánimos? Sí, claro que sí. Y podemos tener circunstancias donde a veces titubeamos. Pero el que sabe que Dios lo llamó, de inmediato toma fuerzas en Dios y le dice, Señor, estoy ponchado, estoy desinflado, necesito de tu gracia, de tu favor y de tus fuerzas para poder seguir cumpliendo mi deber
y el llamado que me has hecho. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a decirle, Señor, aquí estoy? Soy tu diácono. Quiero ser ese siervo, quiero crecer en el servicio. Necesito de tu ayuda y de tu auxilio. Porque a veces se nos acaban las fuerzas. Pero debemos de tener algo bien en claro. Y no debemos de tener la menor duda de que si Dios nos llamó, somos siervos de Dios y que seremos de bendición para el pueblo de Dios. Amén. Pero necesitamos tener un corazón de servicio, un corazón de siervo. Jesús es nuestro máximo ejemplo a seguir. Escuchaba que expertos de crecimientos de iglesia han determinado que un hombre puede pastorear efectivamente a unas 150 personas. Así que mientras el rebaño crece, el pastor debe de conseguir la ayuda, que son servidores. Eso es lo que ahí enseñan. Pero lo que no les enseñan es que debemos de tener mucho cuidado. Todos los que están al frente de iglesias, todas las esposas de los pastores y todos los que están en un lugar de liderazgo, debemos de tener mucho cuidado de que nuestras ayudas sean verdaderos siervos, que estén buscando oportunidades para servir y no ser mercenarios que están buscando un trabajo o un sueldo. Amén. Vamos a ponernos de pie. No importa lo grande que sea tu iglesia o lo pequeña que sea, siempre debemos de tener un corazón de siervos. Debemos de amar a la gente y mantener nuestro corazón con Cristo. Esa es la base del servicio. Si tu iglesia son 10, ama esas 10. Si en tu iglesia son 50, son 100, son la cantidad que sea. No pierdas tu corazón de siervo. Al contrario, crezcamos en el servicio. Que tengamos ese corazón que Cristo tuvo. Porque Él no vino a ser servido, sino Él vino a servir. Realmente yo creo que dentro de todos los trabajos que puede haber en este mundo, el mayor y el trabajo más hermoso es poder ser siervos de Dios. Es lo más gratificante, es lo más maravilloso. Yo creo que después del regalo de la salvación que recibimos y que no, yo me pongo a pensar, yo no he recibido algo más maravilloso que el regalo de la salvación. Mi esposo es una bendición, mis hijos son una bendición, el servicio también. Pero el primer regalo maravilloso y que no se puede comparar con nada es el regalo de la salvación. Y de ahí, cuando el Señor me llamó a servirle. Empezar sirviendo con niños, en cunero, con adolescentes, con mujeres, ahora que estoy con mi esposo en la iglesia, es un privilegio. Desde los 15, 16 años en la iglesia infantil, dando nada más colores, sacando punta, pasando hojitas, y para mí era un gozo. Yo veía a mi abuelo predicar y yo decía, yo quiero un día predicar como él. Y me decían, cállate, vas a hacer una revolución, aquí las mujeres no predican. Y yo decía, bueno, ahora el Señor me ha dado el privilegio de estar con las mujeres, con los jóvenes, con los niños. Y le digo, Señor, de lo vil y de lo menospreciado, de ahí tú me sacaste, y de ahí en adelante todo es por tu gracia. Y siempre le seguimos pidiendo al Señor, y mi esposo y yo le seguimos diciendo hasta el día de hoy, Señor, ¿te gustó lo que hicimos? ¿Te agrada lo que hacemos? Porque va a ser una desgracia un día estar delante de ti y que nos digas, no te conozco, siervo inútil. Mi anhelo es escuchar un día de su boca decir, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al trono de mi gracia. Ese es mi deseo. Tú como servidor, no sé cuál sea tu deseo. Espero que sea ese.
Que el Señor nos ayude a seguir creciendo en el servicio. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu amor. Gracias por tu misericordia. Señor, ayúdanos, que tu Espíritu Santo siga obrando en lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Y en lo más profundo del corazón de cada uno de los servidores y cada uno de mis hermanos que estén aquí. Señor, que realmente cada uno de nosotros seamos reconocidos porque traemos la toalla en nuestras manos, porque estamos dispuestos a servirte, que estamos con la toalla en la mano y no con un cetro lleno de egoísmo, lleno de egocentrismo, esperando a que nos sirvan. Señor, queremos ser tus siervos por amor, dando un genuino servicio a ti, mi Dios, sirviéndote a ti, Cristo, sirviendo a tu pueblo, sirviendo a cada una de las personas que tú traes a nuestras congregaciones. Por favor, ayúdanos, Señor. Queremos crecer en el servicio. Queremos alcanzar la estatura del varón perfecto cuando estemos delante de ti. Queremos modelar tu carácter, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.